iniciado también en su organización. Pues bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Pues bueno, ya les dije que voy a tratar de convencerlos de que está padre ser fan de la equidad de género, no solo pensar que está bien o no emitir juicios, sino en realidad convertirse en un verdadero fan, porque necesitamos no solamente mujeres, sino hombres feministas y organizaciones feministas y sociedades feministas. Pero no se preocupen que no soy radical. Les voy a dar buenas razones para que les parezca que sí. Pero antes quisiera presentarme con ustedes y que eso haga un poquito más de sentido de por qué la invitación de Sergio y por qué estos temas me gustan y hacen tanto sentido. Bueno, pues, ¿qué les digo? Por supuesto, y ya sé que no vamos a hablar de eso mucho, pero pues por supuesto que estamos en una pandemia y por supuesto que la situación que estamos viviendo nos recordó que sin salud no tenemos nada y que hay cosas fundamentales en la vida y la más profunda y la más básica, aunque se nos olvide de ellas, es justo la misma vida. Y sin salud no hay vida y sin vida no hay nada. El problema es que en la mayoría de los países y los 6 países en los que ustedes están, pues en mayor o menor medida la salud sigue siendo un derecho limitado. Es decir, sigue siendo un derecho que depende de en qué empresa trabajemos, qué niveles de seguridad social tengamos, incluso en qué ciudades vivimos, porque aunque tengamos los mismos niveles de derechohabiencia, en cada país es distinto vivir en una ciudad central que vivir en provincia, las instalaciones, las posibilidades no son las mismas. Y creo que también el contexto en el que hoy estamos viviendo nos demuestra la diferencia enorme entre sobrevivir porque tenemos acceso a diagnóstico temprano, porque tenemos acceso a tratamiento, porque tenemos acceso a información, o porque no lo tenemos. Entonces, déjenme con este video, que es mucho más fácil y más divertido que escucharme a mí, explicarles a qué me dedico hoy. Este acompañamiento ha sido muy importante, no solo para mí, sino también para mi familia. Gracias a Soin, descubrí que puedes volver a empezar, que este tipo de procesos difíciles nos puedes dejar en el pasado e iniciar una nueva vida. Y aunque seas una persona con toda la actitud, con toda la fuerza, tanto física como espiritual, necesitas definitivamente a profesionales en el camino. No me daba cuenta lo feliz que era, no había problemas. Y ahora que los tengo hay que luchar para salir de ellos, ¿no? Y Soin me ha ayudado mucho. Gracias a Soin he descubierto que es sencillo tener ayuda. En Soin estamos transformando el modelo de atención a enfermedades crónicas. Somos pioneros en América Latina, atendiendo de forma integral a nuestros pacientes. Al entender que cada persona es única, nuestra misión es brindar atención personalizada y por ello creamos nuestro exclusivo servicio de concierge, donde una persona especializada es asignada a cada paciente para darle un seguimiento comprometido y constante. Atendemos todas las necesidades del paciente, desde trámites administrativos y envío de medicamentos hasta servicios de valor agregado como psicología, nutrición y cuidados paliativos. Contamos con una unidad de diagnóstico genético en la que le ofrecemos al médico tratante información crucial sobre la expresión genética de cada paciente. Nuestro seguimiento también incluye a los seres queridos y cuidadores del paciente. Vemos que este tipo de padecimientos impacta emocionalmente a toda la familia. Nos gusta estar conectados en todo momento. Por ello, ofrecemos mayor comunicación entre cada paciente y su concierge por medio de nuestra app móvil. Te entendemos a ti como individuo en todos los sentidos. Creo que esta labor se trata de dar calidez humana. Eso estoy aquí para ti, para apoyarte. Es importante recordar que detrás del teléfono hay una persona. No únicamente es un paciente, es una persona como tú o como yo. Estamos muy orgullosos de trabajar en una empresa que está haciendo historia.
Ese nuevo modelo va a permitir que más pacientes accedan a los servicios de salud, que tengan una mejor experiencia de atención y que nosotros podamos decirle, junto con los pacientes, que pueden empezar una nueva vida. En Soin nos hemos convertido en el ángel guardián de nuestros pacientes. Existimos para ellos, sus familias, sus médicos tratantes y cuidadores. La pasión por la vida es lo que nos inspira para trabajar y brindar atención integral en el sector salud. Soin, pasión por la vida. Y una de las personas que aparece en este video que grabamos hace algunos años es Eliana. Eliana es una mujer que a los 34 años recibió dos noticias padrísimas. La primera de ellas, que estaba embarazada de Nicolás, que es el bebé que aparece en la foto, y la segunda unos meses después, que tenía cáncer. Y la noticia no solamente fue que tenía cáncer, la noticia fue que tenía un cáncer gástrico en etapa muy avanzada. La decisión de Eliana, normalmente cuando una mujer embarazada tiene cáncer, parte de la conversación difícil pues tiene que ver con la posibilidad de interrumpir el embarazo para recibir algún tipo de tratamiento, recibir el tratamiento durante el embarazo, pero esto solamente puede pasar en los primeros meses del embarazo, si se ha diagnosticado en los primeros meses del embarazo, o no tratarse hasta después del parto. Eliana decidió no tratarse porque era muy arriesgado para el bebé, porque ya habían pasado el umbral de los primeros 3 meses y porque tenía un cáncer tremendamente agresivo y muy avanzado y las probabilidades de cura eran bastante bajas. 4 meses después de cuando grabamos este video, hace 4 años, decía 4 o 5 años, enfrente de la oficina de donde estoy hoy aquí, que es Santa Fe, salí al parque a saludar a las pacientes que aparecen en el video que les acabo de mostrar, y una de ellas era Eliana. Entonces, no sé si alcanzan a notar, debajo de su blusa tiene justo el parche del catéter, ¿no? Que es este dispositivo que se le instala a los pacientes para poder allí conectar su quimioterapia, su infusión de quimioterapia. Y entonces yo fui a saludarla, a su familia, y a darle las gracias por haber venido a dar su testimonio. Y entonces, Eliana, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Ves una mujer joven que dice seguro le va bien con el tratamiento. Y Eliana me dice, bien, gracias, ayer me puse la quimio. Entonces yo le regaño casi, no así, ¿cómo se te ocurre? Era una mañana fría, no debiste venir, deberías estarte cuidando, ¿no? El día después de la quimioterapia los pacientes pueden estar un poco más frágiles. Y Eliana me contesta algo que jamás voy a olvidar. Me dice, mira, es que me hacía mucha ilusión hacer este video porque sé que iba a tener producción, iba a estar padre, porque yo ya sé que me voy a morir. Y entonces estoy dedicada a dejarle a Nicolás videos, cartas, fotografías y todo lo que le haga saber el resto de su vida, que fue un niño absolutamente amado, deseado, y que su madre sabe perfectamente que su misión en la vida era darle vida a él. Uf. Por supuesto que además le hicimos un material especial para ellos tres. Pero su honestidad fue brutal para todos los que estábamos ahí. 4 meses después de terminar la grabación del video, Eliana murió, y hoy hace parte de las historias de un libro que publicamos el año antepasado, sobre las historias de estos guerreros. Y empiezo por acá porque les voy a hablar de razones para ser fan de la equidad de género. Y sé que todos ustedes tienen mamás, hermanas, amigas o muchas también de las que estamos hablando hoy son madres. Y para las mujeres hay una conexión clara, biológica, espiritual, por la vida. Y a lo largo de estos casi 20 años que llevo trabajando en el sector salud y particularmente con este tipo de pacientes
que deben enfrentar el reto complicado de vivir con cáncer, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con enfermedades raras, poco frecuentes. El común denominador son mujeres que se aferran, que se apasionan por la vida y que luchan hasta el último minuto, no solo por vivir, sino por estar cerca. Y esa experiencia increíble me ha llevado a una aventura de emprendimiento de una organización que hoy ya no es una startup, pero que inició en 2009 con un capital de 89,000 pesos producto de la venta de mi coche, algo así como $4,000 para los que están en muchos países. Y esa aventura hoy, 12 años después, me ha llevado por lugares increíbles y por reconocimientos, premios, y eso estaría padrísimo, nada más que el tema es, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué significa que te vaya bien? ¿Qué significa que hayas roto, como seguramente han escuchado, el famoso techo de cristal? Es suficiente que venga y les cuente mi historia y les diga cómo armé la empresa y qué hacemos, o qué sigue. ¿Cuál es la misión que entonces tenemos las mujeres y los hombres que hemos podido hacer parte todavía del pequeño porcentaje de población en América Latina que tiene formación universitaria, que puede realizar sus sueños, que tiene una buena carrera laboral o empresarial? ¿Qué sigue para todos? Pues creo que sigue hacer sociedades en donde la gente también se pueda desarrollar. Yo digo que contar una historia de éxito es absolutamente vacío si no has ayudado a contarle esas mismas historias a otros, ¿no? Dice un famoso economista que no existen empresas exitosas en sociedades fallidas, ni sociedades fallidas con empresas exitosas. Así que creo que de lo que se trata es de construir y de convertirse en motores de transformación social. Y esta visibilidad que empezamos a tener algunas mujeres tiene que ver con dos cosas, con que seguimos siendo poquitas y entonces pues hay que echar mano de lo que hay, con que nos pusimos tantito de moda, pero también con una enorme responsabilidad de decir, bueno, ¿y cómo abro el camino para que a las otras y a los otros les sea mucho más fácil generar los procesos que en su momento yo tuve que generar? Déjenme presentarles este video más que con el que puedo terminar de presentarme y nos pasamos a nuestra conversación del día de hoy. Hola, yo soy Juana Ramírez, soy emprendedora y lidero una empresa maravillosa que le ayuda a los pacientes con enfermedades crónicas. Es importante entender que esta posición nos obliga a desarrollar nuevas mujeres. El 70% de mi personal son mujeres. Hoy tengo muchas más mujeres en las posiciones de liderazgo que hombres y sin embargo algunas de las posiciones quien mejor lo hace es justamente un hombre. Creo que al final de lo que se trata es de abrir discusiones en las que todos participemos de manera igualitaria. Al final lo que tenemos que generar asumiendo la responsabilidad que a cada cual le toca. Mira, no me gustaría hablar de sacrificios, me gustaría hablar de congruencia y de decisión. Creo que las mujeres debemos empezar a decidir en libertad exactamente qué queremos. La vida familiar no es la única opción para las mujeres. En mi caso lo he compartido muchas veces, lo que más me apasiona, lo que me hace levantarme de la cama todos los días, el mejor lugar para estar, mi momento más feliz es mi empresa. Y a veces cuando la gente me escucha dice, pobre, no tiene vida, solo trabaja. No soy pobre porque haya renunciado a un esquema que también respeto, que también valoro mucho, pero creo que al final de lo que se trata es que hombres y mujeres tomemos decisiones, seamos congruentes, nos apasionemos de nuestras decisiones y tratemos de ser los mejores en eso que decidamos ser. Gana una sociedad en donde le está enseñando a los niños que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos tenemos las mismas opciones, que se vale una niña que quiere ser empresaria, que se vale una niña que quiere soñar con ser astronauta, que se vale un niño que quiere dedicarse a las artes, que estos estereotipos de actividades que han sido destinados a los hombres o a las mujeres, hay que romper con esos paradigmas, que todo es posible, que no hay lugares limitados para las mujeres y tampoco hay lugares limitados para los hombres. La ganancia más importante
importante es cómo podemos construir entre todos una mejor sociedad. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en términos de acceso a financiamiento o a capital, hay marcadas diferencias entre el tratamiento que la banca hace a las mujeres y que hace a los hombres. Los días más hormonales pueden hacer que una instrucción o una decisión que tú estés tomando sea interpretada por la gente no como una decisión que debe ser con unos argumentos profesionales alrededor de ello, sino porque de repente puede ser que estén estos días más difíciles, ¿no? Entonces, es cómo convertir estos momentos de discriminación en momentos de enseñanza y aprendizaje. Y ya no nos victimicemos, que tomemos una actitud más participativa y hasta divertida, porque hoy, por encima de cualquier otro momento en la historia, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y de transformar. Mi mayor reto a nivel personal es que yo quiero transformar el modelo de atención de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Quiero llegar al 2020 beneficiando a 100,000 pacientes con el modelo que nosotros hemos diseñado. Así que tengo toda mi pasión, toda mi energía y todo mi amor puesto en poder lograr ese objetivo. Cuando me hablaron de Forbes para decirme que me querían incluir en este listado de las 100 mujeres poderosas, pues primero dije que gracias. No era una persona mediática, y Sergio lo sabe cuando nos conocimos en el IPADE. Pero la reflexión empezó a ser, porque los temas de género, les confieso que a mí misma me generaban flojera. Yo quería hablar de salud, quería hablar de emprendimiento, pero me parecía súper cliché cuando alguien me preguntaba, ¿y qué se siente ser mujer y ser emprendedora? Y yo quería contestar, pues lo mismo que ser hombre y ser emprendedor, ¿no? Y a veces también incluso puede ser que antes de ser emprendedora, antes de ser empresaria, en mis trabajos corporativos, pues puede ser que haya sido una de esas mujeres que incluso decía, ay, me siento más cómoda trabajando con hombres. Y entonces llega esto de Mujeres Poderosas de Forbes y empiezan los foros y los paneles y los temas que tienen que ver de género, que tienen que ver con género. Y empieza una reflexión también muy profunda de mi parte en entender justamente esto, ¿no? Discúlpenme, esto, que el verdadero poder está en poder hacer y que poder hacer para la mayoría de las mujeres en el mundo sigue siendo un privilegio y no un derecho, de la misma manera que la salud. Y el poder hacer, yo tengo muchas cosas, muchas actividades en mi día y normalmente la gente me dice, híjole, debes estar súper ocupada, ¿alguna vez tienes tiempo libre? Y me encanta contestarles, todo mi tiempo es libre, porque soy libre de decidir qué hacer en cada uno de los momentos de mi día. El otro día grabando un podcast, alguien me preguntaba, Juana, si supieras que hoy es tu último día, ¿qué le cambiarías a tu día? Y mi respuesta fue absolutamente nada. Trataría de apegarme a la agenda que definí, porque fíjate, incluso tengo un podcast y una última oportunidad para dejar un mensaje de trascendencia para la posteridad. Pero esa no es la realidad que tienen la mayoría de las mujeres. Y para la muestra, este botón, que parece divertido, pero es ridículo. Esto es un evento hecho el 7 de agosto del 2018 en México, que se llama Uniendo Esfuerzos por la Lactancia Materna. Como ustedes pueden ver en la foto, los 7 panelistas de esta conversación sobre la lactancia materna son hombres. Hace unos meses estaban hablando, creo que en León, sobre la importancia de las mujeres en los consejos de administración. Todos los panelistas de esa sesión eran hombres. Así que ni siquiera las decisiones que tienen que ver con las mujeres tenemos la participación que deberíamos. Ya vamos a entender un poco más por qué y qué significa esto del género. Pero aumentándole un poco más a los temas que a los ejemplos, creo que la pandemia ha sido un buen ejemplo
de cómo para las mujeres es mucho más fácil no entrar en el falso dilema de economía o salud. Y para la muestra hay algunos botones y les juro que no es una postura política en absoluto, pero para Angela Merkel, que yo creo que es el líder que todos ovacionamos hoy, fue fácil decir en marzo del año pasado, hace exactamente un año, y cuando todos sabíamos más o menos lo mismo acerca de la pandemia, fue muy fácil para ella decirle a su país, estamos frente al reto más importante que hemos vivido como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el nivel de la problemática, mientras que en nuestros países, sin entrar en detalles, todavía estábamos minimizando y todavía hay quienes a la fecha, aunque son líderes de Estado, siguen pensando si es buena idea o no usar cubrebocas. Voy a comer la... Yo les voy a pedir si pueden poner sus micrófonos en mute de manera que no se vicie el sonido. Y bueno, hablar de Nueva Zelanda, en donde se puede cerrar absolutamente todo si hay un nuevo caso, y eso ha hecho que puedan controlar mucho mejor la pandemia, pero también hay casos en América Latina, ¿no? Y además las dos son Claudias, ¿no? La alcaldesa de Bogotá, que empezó a hacer simulacros en contra del gobierno central y que tuvieron luego que ir adaptándose y diciendo, sí, sabes que sí, siempre hay que empezar a tomar medidas mucho más radicales. O la misma Claudia Sheinbaum, que a pesar de que tiene una línea y una afiliación política específica, no duda de empezar a salir con cubrebocas. Es la única que tiene un método científico en este momento en México para atender la pandemia. Empezó a poner centros de pruebas gratuitas, a pesar de que la postura del gobierno central es distinta. Y quiero decirles que además ser líder en estas condiciones y con estos gobiernos resulta mucho más retador. Así que creo que de lo que se trata es de hacer un cambio estructural de visión. Sé que durante la pandemia hemos estado hablando de empatía y de compasión. Y la definición fácil de empatía es ponerse en los zapatos del otro. El tema es que normalmente cuando nos queremos poner en los zapatos del otro no nos quitamos los propios. Entonces hay una distancia enorme para entender el dolor y las necesidades. Así que antes de empezar con estas 7 razones, me gustaría que trataran, sobre todo los hombres, de quitarse sus propios zapatos para poderse poner en los zapatos de las mujeres. Y entonces va a ser mucho más fácil que les pueda yo platicar de estas 7 de muchas razones por las que valdría la pena hacerse feminista. Les va la primera. Hablando nuevamente de salud, no sé si lo saben, pero el 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer. 97% de los enfermos. Y no necesariamente porque esa mujer sea médico o sea enfermera, sino porque esa mujer es la mamá, la hermana, la tía, la abuela, la esposa, la novia. Y sí, nos ha sido confiado el cuidado de los enfermos, como el cuidado de los hijos, como el cuidado de la casa. Y hoy tomamos más del 83% de las decisiones de salud en todo el mundo. Sin embargo, el poder decisivo, como lo mostraba hace un minuto en este paradójico ejemplo de la lactancia materna, sigue siendo mayoritariamente masculino. Ahora, en este contexto, ha sido muy triste ver cómo las mujeres en general, y particularmente en América Latina, son uno de los grupos más vulnerables a la pandemia. Son quienes han tenido que renunciar con mayor frecuencia a sus trabajos, hacen parte del grupo más fuerte, por ejemplo, en México, en donde hemos tenido casi duplicado el número de personas en subocupación, es decir, que tienen menos de 40 horas laborales y por tanto menores condiciones salariales. El 70% de ese incremento que se fue al doble, teníamos algo así como 4 millones de personas en subocupación y hoy tenemos 7.5 millones. Esas cifras la incrementaron en un 70% las mujeres. Las líneas de atención de emergencia quintuplicaron las llamadas de mujeres denunciando eventos de violencia intrafamiliar normalmente derivada de su pareja. Las mujeres hoy en confinamiento, muchas tuvieron que renunciar porque, pues, cómo le hacen con home office, homeschool y la casa y todo lo que significa desarrollarse.
Y déjenme decirles algo bien paradójico. Yo además hago parte, soy la presidenta de la Asociación de Emprendedores de México. Y en pandemia les preguntamos a las emprendedoras sus razones de fracaso de emprendimiento. Y cuando comparamos las razones de fracaso entre emprendedores y emprendedoras, nos encontramos una que es absolutamente diferencial a las mujeres. Las mujeres, el 26% respondió que una de las razones de fracaso es la falta de tiempo. Una razón que ni siquiera aparece en el caso de los hombres. La falta de tiempo quiere decir que, mira, chance sí, cumples con cuidar a los enfermos y a los niños y a la casa, y te queda tiempo, pues puede ser que te pudieras desarrollar empresarialmente o profesionalmente. Ahí les va la segunda. Y esto es una frase de un estudio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No hay una sola mujer que habite hoy el planeta. No importa si acaba de nacer. Imagínense las niñas por un minuto que están naciendo hoy. Y los niños. No hay una sola mujer que habite hoy el planeta que vaya a conocer la equidad de género. Porque al ritmo que vamos hoy, necesitaríamos algo así como 202 años para lograr que en realidad tuviéramos condiciones iguales. Y no existe un solo país en el mundo en el que ya podamos hablar de equidad de género real. Así que no es como dijeron la semana pasada, que el feminismo era una simulación y una idea importada. Pues lamentablemente no, es una realidad y es una realidad para todos los países del mundo, pero mucho más compleja en América Latina y en países subdesarrollados. Tercera y dolorosísima razón para volverse fan de la equidad de género. Y tiene que ver justo con lo que decía hace un minuto acerca de la violencia a la mujer, a las niñas y a las mujeres. Porque sí, lamentablemente somos mucho más vulnerables a este tipo de situaciones. Y estos datos que ustedes están viendo en la pantalla, que son de la UNICEF, son bien dolorosos. 12 millones de niñas en el mundo son víctimas de matrimonios forzados. Sí, en 2021. 12 millones de niñas al año son forzadas a casarse, normalmente además con hombres mucho mayores que ellas. 4 millones de mujeres al año serán sometidas a mutilación genital. Por supuesto que no es su decisión. El 70% de las víctimas de trata de personas en el mundo siguen siendo niñas y mujeres. El 70% siguen siendo niñas y mujeres. Y del 30% restante, mayoritariamente se trata de menores de edad. Una de cada 20 niñas entre 15 y 19 años, es decir, unos 13 millones de personas, han sufrido un acto de violación en su vida. Ya no de agresión en la calle, ya no de violencia, de violación sexual en su vida. Algunos datos muy tristes, por ejemplo, en México 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física por lo menos una vez en su vida. El tema es que hemos normalizado tanto la violencia contra la mujer que hoy parte del trabajo, y ahí les dejo la tarea a todo el equipo de su compañía, hemos normalizado tanto la violencia de género que hay que reeducar incluso a las mujeres para identificar todas las acciones de violencia psicológica o física, porque de repente para quienes es mucho más normal e incluso desarrollan culpa, ¿no? O sea, fui agredida por mi culpa, fue agredida porque yo hice algo malo, fue agredida porque yo lo provoqué, fue agredida porque yo lo estresé. Es bien común encontrar esas razones. Y lo más triste es que como normalmente en estas familias hay niños y niñas observando, pues entonces los niños empiezan a aprender que es normal agredir y las niñas empiezan a aprender que es normal ser agredida. Entonces, no es solo lo que pasa hoy, somos responsables del futuro que estamos construyendo también para las nuevas generaciones y normalizar la violencia, así como normalizamos tantas cosas dolorosas. Yo recuerdo mis orígenes, yo nací en Colombia y seguimos teniéndose problemas de violencia, pero la época más dura de la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, las noticias diarias tenían que ver con cientos de muertes. Y de pronto lo normalizas, ¿no? De pronto
qué bueno que fueron solo 20. Un poco parecido a lo que nos pasa hoy cuando nos van contando cuántos infectados hay, cuántos decesos, como que lo vamos normalizando. Y lo mismo ha pasado con la violencia de género, lo mismo ha pasado con este pacto masculino en el que ciertas actitudes y machismos y micromachismos terminan siendo parte de la normalidad. No es simple que si estamos en una junta de trabajo y nos levantamos de la mesa, pues normalmente sea la mujer la que se ocupe de dejar un poco las cosas en su lugar. En una empresa de servicios, hablaba un día y le decía, ¿qué pasa si hoy se fueran las mujeres de su organización? Y alguien contestó, no tendríamos personal de limpieza, que termina siendo gravísimo y su labor es absolutamente importante. Pero terminamos haciendo que esas cosas parezcan tremendamente invisibles y normalizamos cosas que definitivamente desde cualquier punto de vista están mal. Cuarta razón para volverse fan de la equidad de género. En general, trabajamos más y ganamos menos. En general, al menos en América Latina, las mujeres trabajan 84 horas más en promedio que los hombres. ¿Y por qué? Aunque existan las mismas jornadas laborales. Una, porque las mujeres además tenemos que llegar a trabajar a la casa, cosa que no necesariamente es cierta en el caso de los hombres. Entonces, las mujeres que trabajan en su jornada laboral y además llegan a su casa a seguir trabajando. Y esto, por supuesto, que incrementa la carga y las posibilidades de desarrollo que tienen ellas. También, y también lo sabemos, los salarios en posiciones iguales siguen siendo distintas, ¿no? A iguales posiciones, las mujeres todavía ganan 30% menos en promedio en América Latina, lo que genera una desigualdad también muy importante, porque, ojo con esto, una mujer que tiene independencia financiera es una mujer que tiene muchas menos probabilidades, 3 veces menos probabilidades de ser agredida, 3 veces menos probabilidades de ser violentada. Y cuando una mujer trabaja y tiene independencia financiera, sus hijos van a ganar en promedio 35% más que los hijos de mujeres que no trabajan, porque hay una cultura distinta acerca de la productividad en esos hogares. Así que otra vez insistir en el tema de equidad se vuelve fundamental. Y les cuento una anécdota mía, personal. Antes de fundar mi empresa, trabajé en otras organizaciones y en una de esas organizaciones en las que trabajé, yo era la subdirectora para mercado privado y tenía un colega que era el subdirector para mercado de gobierno. Un día me enteré que mi colega ganaba exactamente el doble de lo que yo ganaba en la empresa, aunque yo tenía 120 personas a cargo y él tenía 24 personas a cargo. Y entonces fui con mi jefe a reclamar. Oye, no puede ser, yo quiero que me expliques por qué razón yo gano exactamente el 50% de lo que gana este señor, pues estamos en las mismas posiciones. Y las explicaciones que recibí tenían que ver con, pues, porque tú eres soltera y no tienes hijos y él sí tiene responsabilidades. Y además porque, pues, él tiene más experiencia que tú. Y además, pues, porque es hombre. Y vamos otra vez normalizando que hay labores que están dedicadas a las mujeres. Difícilmente decimos el secretario o el asistente, decimos la asistente, la secretaria, la recepcionista y también decimos normalmente el jefe, no la jefa. Entonces, esta percepción en el mundo del trabajo tan desigual, por supuesto que hace mucho más largo el tiempo en el que podemos pensar en un mundo de equidad. Ahí les va la quinta, porque quiero que platiquemos acerca de esto. En este mismo estudio que les estoy contando de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue una encuesta en 75 países del mundo en el que se le preguntó a hombres y mujeres sobre varios temas relacionados. Por ejemplo, el 47% de la población considera que los hombres son mejores líderes políticos.
Lo que no quiere decir, ojalá que el 53% considerara que las mujeres lo son. Tan solo un porcentaje muy pequeñito considera que las mujeres lo son, otros dicen es indiferente. Pero imagínense pensar que el 47% de la gente, hombres y mujeres, considera que son mejores los hombres para ser presidentes. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que solamente el 5% de las jefas de Estado en el mundo hoy son mujeres. ¿Las queremos a todas mujeres? No, queremos un mundo de equidad. De eso es de lo que justamente quisiéramos hablar. Ahí les va. 41% de las personas, hombres y mujeres, creen que los hombres son más idóneos para mandar en los negocios. Y entonces, por eso solamente tenemos un 3% de mujeres CEOs dentro de las 500 empresas listadas en Fortune. Y fíjense lo que les voy a contar. Si un hombre llega a una sesión de trabajo y da un golpe en la mesa y se enoja porque algo no está funcionando, es muy probable, si tiene razones de peso para decirlo, es muy probable que los que están en esa reunión digan, tiene razón, tiene carácter, es un muy buen líder, ¿no? Y nos gusta que sea enérgico y que ponga los puntos sobre las IES. Pero si resulta que ese que hace el golpe en la mesa es una mujer, y entonces se enoja y entonces establece las razones por las cuales, lo que ustedes quieran, les aseguro que hay un grupo de esas personas de la reunión que dice, deben estar en sus días. Porque las mujeres en las organizaciones todavía tenemos que seguir demostrando doble que somos capaces. El 30%, imagínense esta cosa que les estoy diciendo, el 30% de la población de 75 países cree que está justificado que un varón le pegue a su pareja. El 30% dice, pues sí. Lo que quiere decir que estamos pensando que los hombres tienen derecho y que las mujeres tienen la culpa, porque está justificado que los varones golpeen a su pareja. ¿De lo que estamos hablando? Ahí les va uno y no los voy a abrumar más con datos. El 50% de los hombres creen que ellos tienen más derecho a un trabajo. Punto. Sencillo. Y en resumen, porque les podría contar muchos más reactivos de este estudio, que encantada con los que estén interesados, luego se los podemos compartir. Imagínense la cifra de abajo. El 91% de los hombres, o sea, casi todos, y el 86% de las mujeres, o sea, casi todas, en esos 75%, en esos 75 países, que equivalen al 81% de la población, tienen al menos uno de esos pensamientos machistas. O sea, todos nosotros todavía tenemos alguno de esos pensamientos que normalizamos, como decía en el slide anterior, y que son tremendamente machistas y que discriminan y que ponen a la mujer desde su concepción en una posición de desventaja. Entonces, contra lo que tenemos que luchar es contra algo muchísimo más grande que simplemente una política de cuotas de género o de igualdad salarial. Tiene que ver con un profundo cambio cultural. Y entonces ahora sí les voy a decir, porque es una de las razones, ¿qué es eso de ser feministas? Entonces ahí les va, porque sé que hay muchas manifestaciones, también de eso podemos hablar, pero ahí les va. El feminismo no busca derechos especiales para las mujeres. El feminismo busca los mismos derechos para las mujeres. Y que luego luchemos todos juntos para lograr otros derechos para todos. Pero no estamos buscando derechos especiales. Y sé que puede ser un contrasentido cuando estamos hablando de las cuotas de género, entonces decimos el 50% del directorio en una organización debe ser mujeres, o el 50% del Senado de un país, o de los diputados de un país, en fin. Esas medidas, en mi opinión, y por supuesto no quiero hacer una tesis sobre aquello, pero esas medidas, en mi opinión, aunque pueden ser hostiles, en realidad se trata de golpes en la mesa para acortar el tiempo, acortar la brecha. ¿Quién debe dirigir un país? El más capaz. ¿Quién debe dirigir una empresa? El más o la más capaz. El tema es que hoy tenemos un problema tan grande de acceso a educación, porque todavía en muchas poblaciones en América Latina, si hay que decidir quién se educa, se va a decidir que sean los hombres los que se educan, no las mujeres. Entonces no tenemos todavía
una condición de igualdad de acceso, para que entonces sí podamos decir el más capaz, el que más pueda, el que sea mejor, porque con esa conversación llevamos siglos de rezago y de diferencia y de discriminación. Defender la igualdad de la mujer no implica menospreciar o castigar a los hombres. Yo creo que esto de entender que somos exquisitamente diferentes y que justo en esa diferencia está el valor, está súper demostrado. Ahora recientemente presentó PwC un estudio en el que demuestra cómo las empresas que abrazan la diversidad, y no solo la diversidad de género, sino de pensamiento, de creencias, de culturas, de formación, las empresas que abrazan la diversidad son 35% más productivas que las que siguen teniendo directores homogéneos, con culturas homogéneas. Así que no se trata de menospreciar o de castigar a los hombres, porque además a muchos de esos hombres los educó una mujer machista también hay que decirlo. Así que el feminismo no habla ni de superioridad, ni de discriminación a otro género, porque estaríamos compartiendo más de lo mismo. Odio las conversaciones de las mujeres somos más ordenadas, más comprometidas, más trabajadoras, más nada. Creo que también es un error en el que podemos caer las mujeres a la hora de tratar de defender nuestros derechos. Así que no hablamos, el feminismo no habla de superioridad, ni quiere discriminar al otro. Lo que hace el feminismo es combatir las desigualdades que sufren las mujeres por ser mujeres, por eso. Porque en muchos casos, simplemente el hecho de ser hombres cambiaría completamente. Ahí les va otra anécdota. La primera vez que estaba haciendo un proceso de levantamiento de inversión para mi empresa, veía cómo el fondo con el que estaba ya más cerca de cerrar el acuerdo insistía mucho en que yo necesitaba hacer un proceso de sucesión dentro de la organización. Y entonces te vas metiendo como emprendedor en ese rollo y además quieres que te caiga la inversión para seguir creciendo. Entonces yo armé mi proceso de sucesión, contraté a un director general, le pagaba más que a mí, en fin. Y ya cuando terminó el proceso, el due diligence, en fin, y me tengo que sentar con el director general de ese fondo de inversión, con el contrato en la mano para firmar y eran algunos millones de dólares, le tuve que preguntar la noche anterior, yo había algo que no me sentía cómoda, y entonces en la sesión de cierre de la negociación y de firma de los acuerdos, le pregunté a esta persona por qué tanta insistencia en exigirle a un CEO de menos de 40 años un plan de sucesión, cuando normalmente los planes de sucesión se dan o en empresas familiares, que no es mi caso, o en directores que tienen 60, 65 años y en donde se dice, bueno, ¿quién te va a suceder? ¿Quién estaría en tu lugar? Etcétera. Y además yo ya tenía una estructura directiva suficientemente sólida para que la empresa no fuera solar y dependiera de mis decisiones. Le pregunté, oye, no entiendo y quiero que me digas antes de firmar, ¿cuál es la razón por la que hay una insistencia tan fuerte en el plan de sucesión? Y me contesta, yo recién en ese momento me había casado, y me dice, Juana, es que te acabas de casar. ¿Y? Me dice, ¿y si te embarazas, quién va a dirigir la empresa? Que no lo puedo creer. O sea, esta persona con la que estoy a punto de asociarme y de entrar a mi organización, asociarse es igualito que casarse también, es un compromiso de largo plazo, le parece que una mujer que se embaraza está incapacitada para tomar decisiones y que alguien que tiene hijos no puede liderar una organización. Por supuesto que decidí no firmar ese día, con la cara de sorpresa de todo mi equipo de trabajo, pero yo entendí que hay cosas fundamentales con las que no podemos negociar. Entonces, siguen siendo estas ideas culturales alrededor de las mujeres las que hacen que la brecha siga siendo más amplia y que las dificultades para tener un mundo de equidad sigan siendo también más grandes y más profundas, más difíciles. Así que una séptima, y con esto voy a cerrar para que entonces podamos empezar la conversación, razón por la que tendríamos que ser todos fans de la equidad de género es por esta, porque hay que apasionarse con la vida y porque en efecto las mujeres tenemos el regalo del universo, de la naturaleza, de Dios, de quien ustedes crean,
de dar vida, de generar vida, pero la vida no solo se da concibiendo, la vida se da de muchas maneras, porque somos capaces de construir, porque somos capaces de amar, porque somos capaces de ayudar a que el mundo sea definitivamente un mundo más justo, más humano, y porque hay que honrar eso de tener la enorme responsabilidad de transformar la realidad, ya no solamente para nosotros, sino para todos los que vienen. Cada vez que una niña, que un niño observa que hay una presidenta, una alcaldesa, una líder gremial, una mamá que no es golpeada, una mamá que tiene independencia financiera, una hermana que puede estudiar lo que quiera, decidir en libertad lo que quiere hacer. Esos niños y esas niñas están aprendiendo de a poco que sí podemos tener un mundo más justo, un mundo en el que todos tengamos las mismas oportunidades y en el que no existan papeles, ni labores, ni trabajos que discriminen el simple hecho de haber nacido siendo mujeres o de haber nacido siendo hombres. Así que el feminismo no es una cosa de mujeres, el feminismo es una cosa de todos nosotros que nos convoca, que nos obliga, que nos debiera motivar, porque tener un mundo de equidad es algo que nos conviene a todos. Así que muchísimas gracias. Voy a cerrar aquí y si quieren, podemos dar paso un poco a la conversación, Sergio. Híjole, Juana, pues primero que nada, gracias y como podrás ver en los mensajes, creo que lo más impresionante son las cifras que das, ¿no? Creo que esa manera contundente de dar el ejemplo, de decir qué es lo que está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando, es impresionante. Digo, creo que muchos de nosotros, incluyéndome yo, teníamos idea de algunas cosas que estaban mal, pero esas cifras que diste son totalmente, hasta a veces piensas que pueden ser hasta fuera de la realidad, ¿no? Pero lamentablemente son muy duras y son reales. El caso de la lactancia creo que es un caso, pero específico, y creo que de todos los países de América Latina, en este caso, que seguimos teniendo todo este machismo, pero eso de que hablar de lactancia siete hombres, pues está un poquito complicado, ¿no? Hasta ahorita no he sabido de alguno extraterrestre que pueda lactar hombre que pueda lactar a su hijo, ¿no? Pero bueno. Y fíjate que parece que estoy hablando de otras generaciones, pero ahí les va otro ejemplo. Soy muy activa en el ecosistema emprendedor y entonces a veces soy mentor pues, en eventos. Y me invitaron a una organización que se llama Challenge y estábamos seleccionando a la generación de emprendedores de ese año. Y uno de los emprendedores era un chavito muy listo que proponía un brasier para identificar cáncer de mama, con una historia y su mamá sobreviviente de cáncer y bla, bla, bla. Y la pregunta fue, y además es una persona muy querida por mí, es un chico que creo que va a hacer cosas importantes en su vida. Julián, ¿cuántas mujeres hay en tu equipo? Ninguna. Entonces tú no has pensado cómo se usa un brasier, cuándo se lava, esto se puede lavar, y si tengo la blusa blanca, y si tengo la negra. O sea, y estamos hablando de chavitos de la última generación, ¿no? Luego duró casi 6 meses enojado conmigo porque me partiste, ¿no? Y luego contrató a una mujer en su equipo para que le contaran que era eso usar brasier. O sea, no es ojo, sí, claro que en las generaciones pasadas es mucho más difícil hablar de esto, pero vuelvo a insistir, como lo normalizamos, entonces los jóvenes también van adquiriendo estas conversaciones. Estaba en un foro muy bonito el jueves de la semana pasada, creo, y presentando un libro que se llama Héroes y del que me hicieron el favor de hacerme parte. Y el emprendedor, que también es un chavo muy, muy brillante, que es el líder de la iniciativa, en su conversación, de pronto se anima de más, creo yo, y dice, y bueno, hay que decirles a las mujeres que el mejor escote son sus ideas, que dejen de exhibirse. Digo, no puede ser, este chavo tiene 19 años. ¡Qué horror! ¿No? O sea, y cuando hablamos, por ejemplo, de abuso y de violación, la pregunta de ¿y cómo iba vestida usted? Es bien común a las víctimas de violación, pero nunca preguntaron cómo iba vestido el violador, ¿no?
porque eso no es relevante, ¿no? Y esta idea de seguro se lo buscó, o sea, hay tantos micromachismos, y otro día encantada podemos hablar de eso, porque de pronto, de a pocos nos damos cuenta que mujeres y hombres seguimos teniendo esta conversación en la lengua y que el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Y sabes que eso era lo que te iba a comentar, digo, por todo lo que dijiste y todo lo que han estado comentando también, realmente no es que sea un problema nada más digo, sé que en parte ha sido de los hombres, pero no es un problema nada más de los hombres. Ya las mujeres también se han acostumbrado, como mencionabas, y ya también se les hace normal parte de las cifras que tú dijiste, ¿no? Ya dicen, bueno, pues es que así es y así debe de ser, ¿no? Y creo que por ahí empieza, por ahí comentaban que todo empieza desde la casa. Mi papá tenía un dicho muy, muy feo que a mi mamá le chocaba que dijera, híjole, prefiero tal vez no decirlo, decía que la educación no se estudiaba, sino que se lactaba, por así decirlo, ¿no? Realmente desde ahí debe de ser donde viene todo, ¿no? Y creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos en conjunto, incluidas las mujeres e incluyéndolas en todas estas ideas, porque si no, no vamos a avanzar como lo acabas de decir, ¿no? Mira, Francisco Melgarejo escribe en el chat, no había abierto el chat y voy a empezar a leerlo para que podamos platicar juntos. Hola, Francisco. Francisco dice, a ver, tú estás ahí, mejor tú coméntalo, Francisco. Hola, Juana. ¿Qué parte de porque ahí me empecé a descoser? Te descosiste. Estabas hablando, se me dan ganas de llorar de ver estas cifras. Mucha gente criticaba los actos vandálicos en manifestaciones pasadas, pero si alguien se mete con mi familia y amigas mujeres, soy capaz de quemar todo. Pues es que sí, o sea, obviamente pues la violencia nunca es grata. Yo siempre tengo algunas discusiones en Facebook, ¿no? Nunca de frente, la verdad, ¿para qué lo digo? Sino que en Facebook como dicen, con personas de grupos de venta. Pero así de que muchas radicalistas dicen, miren la diferencia entre el director de una película que puso a ella como mostrando su cuerpo y en otra película de una directora mujer mostrando armas. Y yo le dije, pues mira, yo no le veo, o sea, yo evalúo si una película es buena o es mala. Yo creo que mostrar el cuerpo es mejor que mostrar las armas. Entonces, no le veo nada de malo. A mí lo que sí se me hace injusto es que hicieron manifestaciones en silencio hace mucho tiempo y nadie las peló. Y las trata de que no, pues así nunca van a lograr nada. Y luego, bueno, vamos a hacer algo importante. Hicieron una revolución con violencia que pues a lo mejor fue ilegal. No sé de leyes, pero pues sí les hicieron caso. Entonces, sí se aprobó la ley Olimpia, sí se aprobaron ciertas modificaciones. Entonces, pues sí sirvió de algo. Y pues yo nunca he estado en la posición de que a mi familia la violen o la maten, porque pues es muy normal en este país que pase eso, pero si pasara así yo estaría ahí rayando todo, la verdad. Cuando te tienes que, y sí, es muy difícil porque vivimos en un entorno de violencia y más violencia genera violencia, por supuesto que sí, pero también cuando te pones del otro lado y la mayoría de las que se manifiestan son las madres de las hijas asesinadas, frustradas, porque llevan años en los juzgados, llevan años demostrando, pidiendo justicia y sencillamente no se da. Y cuando las mujeres tienen que denunciar actos de violencia, de violación, o sea, es casi una violación, una segunda violación, o sea, demostrar que en realidad fuiste violada es muy difícil y el porcentaje de casos que en realidad termina en algo es muy bajo. Entonces, el nivel de frustración y de cansancio de estas mujeres violentadas es muy alto. ¿Cómo resolverlo? Porque alguien dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir teniendo estos espacios de reflexión, de detección. El año pasado, cuando en México se planteó lo del paro, ¿no? Yo me reuní con muchas de mis compañeras de trabajo y empezamos a reflexionar sobre lo que era la violencia de género. Y la conclusión a la que llegamos es que el 90% de quienes estábamos ahí habíamos sufrido violencia de género, pero la normalizamos y no la identificamos. Y entonces las mismas chicas decían, claro, esto me pasa y esto no está bien.
pero es todo un proceso de reeducación maravilloso en el que hay que trabajar. Y creo que la solidaridad, la postura, no simplemente rechazar las feminazis, qué flojera, sino pensar en que tendríamos todos que matizar de equidad y de defensa de los derechos de las personas esta lucha. Juana dice Alberto Guerra, ¿qué cosas se están haciendo o qué hay que hacer en la actualidad? Bueno, justo esto que comentaba, empiecen por sus casas, empiecen por sus familias, empiecen por sus compañeras de trabajo, empiecen porque cada persona que nos está ayudando en casa o en la oficina no sea invisible, porque sepamos cuáles son sus circunstancias. Porque en la calle, ustedes no saben el nivel de agresión que una mujer recibe en la calle y lo vulnerable que es. Y estar mucho más atento a esa vulnerabilidad puede salvar la vida. Hay varios países en los que se han empezado a gestar estos movimientos de si te sientes agredida, ingresa a este local, no sabremos que te tenemos que ayudar. Pero en general tendríamos que estar mucho más atentos los hombres y las mujeres en los centros de trabajo, en los centros de transporte público. Es muy común que las mujeres sean tocadas, agredidas, y ahí hay hombres también. Hay hombres que voltean la cara y simplemente hacen de la vista gorda. Ya no hagamos de la vista gorda. O sea, empecemos por esos cambios sociales que vayan siendo una onda expansiva en la que podemos ir cambiando de una forma más radical y social lo que está pasando. María me pregunta, ¿no crees que las mujeres también cometemos muchos micromachismos? Absolutamente sí, absolutamente. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y somos súper duras para criticarnos y no éramos tan buenas para solidarizarnos y hacer equipo. Creo que de a poco hemos ido también, sobre todo en los últimos años, entendiendo que crear comunidad nos fortalece y que cuando una brilla, entonces es mucho más probable que las otras puedan brillar. Yo pertenezco, entre otros grupos, a uno que se llama Sin Modestia y me encanta, donde la mayoría son periodistas. Y se llama Sin Modestia porque hasta nos cuesta decir lo que hemos logrado. Porque puede ser que seamos presumidas. Entonces, empezar a hacer ejercicio, mira, yo hice esto, y he hecho esto, y he hecho lo otro, genera empoderamiento de a de veras. ¿Cuándo aceptamos la violencia? Cuando tenemos una autoestima de este tamaño, ¿no? ¿Cuándo aceptamos la violencia? Cuando tenemos dependencia psicológica y económica. ¿Cuándo aceptamos la violencia? Cuando percibimos superioridad de todos los demás, ¿no? Y entonces esto de ayudarles a las mujeres desde la autoestima, desde la autorrealización, es una forma también de ir modificando esos micromachismos, y las mamás tienen una labor gigantesca, ¿no? Porque pues todos estos machistas, hombres y mujeres, normalmente los formaron también mujeres con posturas machistas, ¿no? Así que no es una responsabilidad, insisto, exclusiva de los hombres, es un desarrollo social en el que los hombres tuvieron que salir a trabajar y las mujeres a cuidar a los hijos, y eso empezó a generar unas diferencias tan profundas que siguen hasta nuestros días, pero por supuesto no es un tema ni una culpa o una responsabilidad expresa de los hombres que tenemos que cambiar. Creo que has dicho tanto, Juana. Repito, las cifras, el saber que somos todos los que tenemos que luchar por esto, somos todos los que vamos a hacer que esto cambie. No nada más somos nosotros o las mujeres, es en conjunto, es en equipo como siempre, y creo que es algo que tenemos que seguir machacando en todos nosotros para poder llegar a un fin común, ¿no? Y para poder hacer esto. Lo que decía Alberto, eso y lo que lo comentaste tú, si como vamos, que tuvieran que pasar 200 años, híjole, qué pena que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a poder ver, ¿no? Ojalá y pudiéramos acelerar esto para que nosotros o nuestros hijos pudieran ver algo de lo bueno que podríamos hacer en conjunto y en equipo, ¿no? Y sin embargo, no les quiero dejar un mensaje de desesperanza. Ese es el estado del arte, ¿no? Ese es el estado del arte. Pero depende de todos nosotros cómo hacia adelante lo podemos cambiar y podemos acortar la brecha y podemos cambiar la realidad para ustedes mismos como compañeros de trabajo, la realidad para sus familias, la realidad para sus equipos, la gente que
depende de ustedes. Ustedes pueden cambiar esa realidad. Y cada vez que se cambia la realidad de una mujer, estamos acortando ese tiempo e, insisto, le estamos enseñando a las nuevas generaciones que hay una forma distinta de interactuar y de construir entre todos. Como lo dijiste, con simples hechos y acciones como el no voltearte cuando estás viendo que están atacando a alguien, sino hacerle frente por lo menos, aunque yo sé que no es porque no quieras hacerlo, sino luego también entran otras cosas como el miedo a que te vayan a hacer a ti también algo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tenemos que empezar, porque si no empezamos, efectivamente nos va a pasar esto. Y no, yo sé que no es desalentador, ¿no? Yo creo que, repito, es un trabajo en equipo y que si podemos empezar a hacer algo entre nosotros, vamos a lograr mucho, ¿no? Punto. Creo que eso es. Pero bueno. Juana, de verdad que muchísimas gracias. Creo que nos dejas una excelente enseñanza, nos das información invaluable, oro molido en nuestras manos para poder seguir con esta lucha. Dentro de CBR hemos estado haciendo, como te comentaba, un programa de diversidad e inclusión, porque creemos que hacia esto tenemos que ir y creemos que hacia esto vamos a ir y vamos a seguir creciendo en este tema. Y esperemos estarlo haciendo de la mejor manera. La mayoría de la gente que está aquí reunida con nosotros lo ha visto y saben que estamos en pro de todo esto. Y no me queda más que agradecerte nuevamente. Vamos a compartir para todos, vamos a compartir como siempre los datos de Juana, por quien quiera estar en comunicación con ella, quiera preguntarle algo, quiera saber un poquito más de las soluciones que ella da en su empresa, adelante. Y pues muchísimas gracias, Juana, de verdad. No, gracias a ti, felicidades a todos ustedes que han empezado un proceso intenso de equidad, y yo creo que lo que hacen no solamente genera un mejor espacio para su empresa, sino que por supuesto genera mejores personas para que esas mejores personas hagan mejores entornos y mejores comunidades. Así que muchas gracias, cuídense mucho, hay que seguirnos cuidando, todavía esta historia va a tomar un tiempo, pero bueno, mientras creo que hay una gran oportunidad para convertirnos todos en mejores seres humanos, ¿no? La pregunta es, y después de esta experiencia, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Qué tan bueno voy a ser? Porque si esta experiencia tan fuerte no nos cambia, igual que hoy ver estas citas y tener un poquito más de conciencia sobre lo que pasa, si esto no nos cambia, entonces ¿qué te tiene que pasar para ser mejor? Y todos, absolutamente todos, podemos ser mejores personas. Así que gracias por el espacio, los abrazo a todos y muchas gracias, querido Sergio. Al contrario, gracias a ti, Juana. Jóvenes, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado algo después de esta excelente plática. Nos vemos para la próxima. Un beso, Juana. De verdad que muchas gracias, ¿eh? Con mucho gusto. Bye. Igual, Gracias, bye. Gracias, bye. Buen día, bye.